La construcción de la iglesia de Tecpan inició alrededor de 1961 por gestiones del entonces párroco Rodrigo Herrera, quien encabezó el patronato que se formó para recolectar el dinero necesario para la obra, la cual finalizó aproximadamente en 1966. Desde ese tiempo a la fecha, el edificio se ha convertido en el centro social de la población durante décadas. La tarde del pasado sábado jueves, un hombre de aproximadamente 85 años llegó a la iglesia, la miró de arriba a abajo, recorrió sus pasillos y habitaciones y se sentó junto con su esposa a mirar lo que por espacio de unos 5 años fue el responsable de edificar. Su nombre, Miguel Ricoy Alonso, el arquitecto que construyó la parroquia. Irónicamente, el arquitecto que radica en el puerto de Acapulco manifestó que no sabía cómo había quedado la obra debido a que por motivos de trabajo tuvo que separarse de ella cuando estaba a punto de culminarse. Yo tenía ganas de venir a verla terminada porque yo no la terminé, yo terminé toda la estructura, las columnas y en fin, yo me tuve que ir a México después y yo la hice con la idea del arquitecto Félix Candela, un arquitecto español que fue muy famoso, y yo entré a trabajar con él en México, a diseñar en su taller, y era un arquitecto muy famoso que hizo las bóvedas de cascarón, que es con lo que está construida la catedral. Entonces, viviendo en Costa Azul y llevándome con el padrecito de Costa Azul, el padre Porcayo, me presentó al señor obispo, el señor Rafael Bello Luis. Y el obispo me dijo, mire, le quiero pedir un favor, el padre de Tecpan, Rodrigo Herrera, quiere construir una iglesia en Tecpan, pero no quiere construir una iglesia tradicional, quiere construir una iglesia moderna. Entonces, por favor, usted llévelo a ver iglesias en México para que vea cuál le gusta y usted le proyecte o le diseñe una iglesia como él la quiere. Entonces lo llevé a ver varias iglesias en México de compañeros míos modernos que se acababan de construir, pero cuando la llevé a ver la iglesia de la Milagrosa que construyó el arquitecto Félix Candela, se enamoró de ella y me dijo, mire, no quiero otra cosa, ya había visto 4 o 5 iglesias, quiero una idéntica a esta, la quiero igualita. Es la que se encuentra en la colonia Narvarte, allá en México. Narvarte, exactamente. Y es tradicional y es una iglesia que se hizo famosa precisamente por la naturalidad del diseño. Entonces, con esa idea le hice el proyecto de aquí y empezamos a construirla en los años 60. Debe haber sido alrededor de los años 62, porque en esa misma época hubo los temblores que fueron terribles aquí en Acapulco y a mí me afectaron muchísimo. Entonces empezamos a construirla, pero las iglesias se construyen muy lentamente por las aportaciones, en fin, las limosnas como les llaman, y el padre era muy efectivo, se movía cada rato y juntaba dinero. Entonces yo venía a ver la evolución de la construcción, me traje un maestro de Acapulco que se enamoró de estar aquí y aquí se quedó hasta que terminó lo que yo construí con él. Entonces se construyeron los cimientos, los arcos, las columnas, todo eso, la estructura. Y desgraciadamente, pues iba muy lento porque se tenían que pedir las aportaciones. Y cuando se terminó el lapso de la estructura, yo tuve que ir a México. Incluso yo daba clases en la universidad. Y la terminación de las losas la hicieron posteriormente un colaborador, el arquitecto Félix Candela, el arquitecto Tonda, Juan Antonio Tonda, fue el que hizo las losas. Entonces así fue como se construyó. Y yo hice un plano con todo el terreno, incluso puse la iglesia, no la hice idéntica en el diseño a la Milagrosa, pero más amplia, se hizo un crucero al final y otra nave más, o sea, es un poquito más amplia que la Milagrosa, pero con el mismo diseño estructural. Y entonces se terminó, yo ya no pude verla terminada, siempre tuve la curiosidad de venir a verla terminada hasta hoy que pude hacerlo. Que hoy vine a ver la obra que usted hizo. Exacto. Sí, ¿Cómo la encuentra? Ya terminado muy bien,
Muy bien hecha. Muy bien hecha, claro, porque la hice yo. Platíquenos, arquitecto. Sabemos que hay una regla entre los arquitectos para construir una iglesia que marca la propia iglesia, que es que una iglesia vista desde arriba tiene que marcar la forma de una cruz. ¿Esa misma regla se siguió aquí? Bueno, mire, ya de por sí la Milagrosa ya tiene ese diseño. Entonces yo seguí el diseño de la Milagrosa, apegándose, y porque la Milagrosa ya estaba aceptada, ya hasta era una iglesia ya hecha. Entonces yo seguí el mismo diseño, lo respeté, y con la aprobación del arquitecto Félix Candela, que fue realmente el que imaginaba y proyectaba todas estas cosas que son bóvedas de cascarón, como les dicen. Les dicen bóvedas de cascarón porque tienen una resistencia extraordinaria. Las losas son muy delgadas, no son gruesas, son casi hechas con alambrón para que se sostengan, por su misma forma se detienen. Entonces, así la hicimos y se terminó. Entonces la iglesia se ha portado de maravilla y es con el diseño respetable original del arquitecto Félix Candela. ¿Recuerda usted cuánto tiempo se llevó a construir esta iglesia? Mire, yo pasé años construyendo las partes de la estructura y las columnas y demás, y tuve que ir a México, no sé, no me acuerdo en qué año, pero fue cuando yo ya no pude terminarla y le pedí al arquitecto Candela que colaborara con el padre para que terminaran las losas, y fue cuando él comisionó a su colaborador, el arquitecto Tonda, para que lo ayudara y terminara las losas. Sí, sí fue, pero no recuerdo exactamente en qué año se terminó. ¿Y no le invitaron a la inauguración? No, yo creo que se les olvidó. Bueno, si no mal recuerdo, la historia nos señala que la iglesia se inauguró por ahí de 1966-67. Y cuando yo le estoy hablando del principio era en el 62. Sí. Y desde ese tiempo entonces hasta la fecha no se había parado por técnica. No, porque fíjese que después de haber estado muchos años en México, yo di clase 27 años en la universidad. Después de haber estado viviendo allá y ya luego me casé, viudé, tuve varios problemas, no había yo venido a Acapulco, ya volví a regresar a Acapulco en los 70. Sí, en el 2000, perdón, en el 2000. Entonces siempre tuve ganas de venir a verla terminada, pero me asustaron con eso de que no, ahorita, en primer lugar estaban construyendo parte de la carretera porque parece ser que un río o algo así afectó los caminos, pero además me decían que asaltaban. Entonces, bueno, cuando se calmen las cosas voy a ir. Y pasaron los años, y siempre tuve el anhelo de verla terminada la obra porque es una obra primorosa. Y todo el mérito yo lo considero que era del padre, el que la construyó. Del padre Rodrigo. Así es. ¿Esta será la obra más grande que ha construido usted? Juan Ignacio del Cueto, doctor en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, me pidió que diera yo una plática, una conferencia sobre las obras que yo había hecho en combinación con el arquitecto Félix Candela en Guerrero, en Acapulco sobre todo. Y di la conferencia en diciembre del 12 en la facultad en México. Y pues con la idea de venir a ver la obra terminada, la mía, hasta ahora que pude. Ahora que la conoció la iglesia, que ya pudo entrar, que vio sus interiores, ¿qué fue lo que más le gustó? Pues todo, en realidad todo. No, es el concepto general, el concepto, ¿qué le puedo decir? Si no geométrico, no sé cómo decirle, de todo el volumen de la iglesia. Es un concepto muy bonito, hermosísimo, que yo siempre le admiré en sus diseños. El paraboloide hiperbólico es como le llaman al tipo de estructura, al tipo de diseño que él hacía.
Es más, les llaman bóvedas de cascarón también y son paraboloides. Usted podrá haber visto, por ejemplo, la terminal de los camiones Estrella de Oro, por ejemplo, ¿sí? Porque existen todavía en México. Cuando usted sale y baja las maletas, hay unas losas enormes que en lugar de estar sostenidas por 4 columnas, están sostenidas por una columna en medio. Se les llaman paraguas y son bóvedas de cascarón también. Son lositas muy angostas, pero por su forma es como se sostienen y se detienen. Y les llaman bóvedas de cascarón porque si usted equipara el cascarón de un huevo, que le puede poner usted libros encima y no se rompe, es la misma forma, es delgadito, pero con una resistencia por su forma, así es. ¿Podremos esperar nuevas visitas de usted aquí a Tecpan? Pues se va a encantar la vida por volverlo a ver, sí, yo creo que sí. Me dio mucho gusto conocerlo. Al contrario, le agradezco mucho su amabilidad. Muchas gracias. A 40 años después, Miguel Ricoy conoció su obra, la cual es catalogada como uno de los símbolos más importantes y representativos de la ciudad, y es además el centro ideológico y de fe que convoca a la población de Tecpan de Galeana. Para Canal 6, Rodolfo Valadez.